¿Se puede hablar de política en la actualidad? Nosotros creemos que sí. Hoy nos encontramos 45 minutos para activar y preguntarnos: ¿por qué nos cuesta hablar de política? ¿Qué rol ocupamos en ella los jóvenes? ¿Qué pasa con la historia, la emocionalidad y los canales de comunicación? Dos generaciones dialogan sobre el presente y el futuro que soñamos. Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de Activa 45 Minutos. Mi nombre es Antonia y hoy nos acompañan Marcelo Feliú, senador provincial, y Martín Tellería, coordinador de Activa. Marcelo, ¿cómo llega el peronismo y cómo llega la política a tu vida? Llega, diría, simultáneamente. Por supuesto que siempre, como cualquier vocación, uno se da cuenta a la distancia de que tiene que haber una predisposición, pero a veces, si no hay estímulos, la predisposición no se manifiesta. Y yo tuve varios estímulos. El primero fue un hogar donde mi padre era un militante peronista. Nunca tuvo un cargo, sino un militante de base, que desde siempre nos contaba las historias de lo que había significado en su juventud el peronismo. El segundo contacto, si se quiere, indirecto, fue el colegio Don Bosco, básicamente por la formación del colegio de la opción preferencial por los sectores más vulnerables, por darme cuenta, digamos, que mucho del peronismo que me decía mi papá tenía que ver, porque él me lo explicaba, con la doctrina social de la Iglesia, que era también lo que se nos enseñaba en el colegio. Y claramente lo que termina de combinar todo eso fue el centro de estudiantes del Colegio Don Bosco Secundario, que de ahí terminó por ser el estímulo que me despertó de que entendía, o por lo menos comenzaba a percibir, que no era solamente un gusto circunstancial, ¿no? Sino que efectivamente era algo que iba más allá. A partir de ahí, bueno, sin darme cuenta se empezaron a dar cosas, ¿no? Cuando cumplí los 18 años, ya había decidido que tenía que hacer dos cosas. Primero, sacar el carnet de conducir y el mismo día poder afiliarme al Partido Justicialista. Bueno, ahí hice un poco como el sello de entrada definitivo a lo que yo veía en forma incipiente como podía ser una vocación. En tu caso, Martín, ¿llega también por el lado familiar o cómo llegas a la política? No, bueno, gracias primero por la invitación. No es distinto, un poco, no vengo de casa de militancia activa, de política tampoco, creo que como en ese sentido el primer camada, pero sí arrancó también como un paso a paso que solemos recorrer mucho en la escuela, naturalmente, desde chico. Tercer año tengo los primeros recuerdos. Creo que también tuvo que ver la coyuntura en la cual yo pasé la secundaria, creo que también ayudó también a la identificación político-partidaria, si se quiere. Lo mío arrancó primero más por lo internacional, arranqué por ese lado. Mi primera experiencia de política, de participación política, fueron las Naciones Unidas. Después, bueno, fui creciendo un poco más, vino el centro de estudiantes. Ahí pienso, ¿no? Cuando lo escuchaba Marcelo, cómo todavía tenemos algunas brechas de participación. Nosotros en 2018 fundamos el centro de estudiantes de la escuela, ¿no? Y en 2019 llegó como esa primera experiencia, tuve la oportunidad con mis compañeros de poder presidir el centro de estudiantes, y ahí empecé a tener como un acercamiento más con la política directa. Yo me acuerdo, me tengo grabado primero, digamos, del espacio, ¿no? Obviamente del cual ahora soy parte y participo. Conozco a Romina Pires, bueno, en su momento era concejala, bueno, secretaria de Políticas Sociales. Inicio a trabajar en el Observatorio del Uso de Redes Sociales, Marcelo se debe acordar, y gracias a eso, ese contacto, bueno, conozco a Marcelo y conozco el espacio, y creo que por eso digo, fue en ese orden, y también fue algo muy natural, porque cuando, digamos, empiezo a compartir con el espacio, me di cuenta que todo lo que venía haciendo, sin duda, tenía que ver con la idea del justicialismo, ¿no? Con lo que creía. Digamos, la identificación fue natural, como que le pude poner un grupo, un equipo y nombre y apellido, si se quiere, algo que venía haciendo de antes. Bien, hablemos un poco de política en la actualidad. ¿Qué rol creen que ocupa la política en el imaginario colectivo de las personas? ¿Creen que es tan mala palabra por ahí como se dice ahora o cómo lo ven? Yo tengo ahí una visión
de que creo que la política está muy presente en la sociedad argentina. Por suerte, está muy presente. Y lo expresa esa presencia de distintas formas. Lo que a veces se confunde es en la insatisfacción de la sociedad, legítima porque no se obtienen resultados. Pareciera que la política le es ajena. No, en la insatisfacción también expresa su interés por la política y lo manifiesta cuando vota, cuando se expresa donde puede expresarse. Y creo que en ese sentido, si uno tuviera que pensar el mayor logro para mí, no menor, por supuesto insuficiente, pero no menor de la democracia argentina, tiene que ver con que a pesar de la enorme insatisfacción por la gran demanda insatisfecha, no hay un cuestionamiento del sistema como tal, digamos, ¿no? Por lo tanto, eso significa que la sociedad, en su participación, con su malestar, no hace más que consolidar un sistema democrático que pareciera que fuera una naturaleza, digamos, pero no. Cuando uno analiza la historia, cuando hubo muchas insatisfacciones o factores de poder que utilizaban esa insatisfacción, la respuesta era un golpe de Estado. Bueno, en Argentina, gracias a que se ha avanzado en reconocer que este es el sistema que tenemos que defender, a pesar de la gran demanda insatisfecha, la política sigue sosteniendo y confirmando la democracia. Por supuesto que hay una insatisfacción, ¿no? Y creo que tiene legitimidad, ¿no? Hay muchísimas personas en nuestro país que la política, o por lo menos los resultados de las últimas políticas, no han mejorado su bienestar. Pero creo que la sociedad, a pesar de eso, sigue esperanzada en que el propio sistema democrático tiene que ser la salida para la recuperación. En tu caso, Telle, ¿cómo ves la percepción de la sociedad? Yo creo que vos decías mala palabra. Yo no sé si el término es mala palabra. Yo lo que siento, lo que veo, lo que escucho, ¿no? Capaz en los discursos más cotidianos, yo creo que la política se ha convertido para la gente en sinónimo de conflicto, de tal vez voces muy, muy intensas y ruidosas, que terminan separando la discusión de las cuestiones políticas para la imposición, ¿no? El que se impone termina prevaleciendo en la discusión, y eso lo que tiene dos efectos. Primero, termina concentrando en quienes tienen esas posiciones intensas y ruidosas la discusión, y después que termina excluyendo. Es expulsiva de la gente que o no tiene ese perfil para discutir, o bien que, digamos, que no tiene la vocación como para soportar ese tono del debate, tratar de darlo de una forma distinta y de alguna forma soportarlo. Yo no sé si es mala palabra, creo que sí, que en el imaginario de esta sociedad del conflicto, y no sé si la gente, digamos, espera, yo creo que la gente hoy día espera otras cosas, ¿no? Espera cuestiones más vinculadas a cuestiones de creación de empleo, que vuelva a poder adquisitivo de salario, tiene otras prioridades, pero sí creo que quienes tenemos vocación política y fundamentalmente la dirigencia, tienen que tomar nota, porque es muy difícil la convivencia constante en el caos. Yo creo que ese tono ruidoso y tan intenso, en cierto punto la sociedad le va a poner un freno. Creo que es historia conocida, y que eso, nada, obviamente tiene cosas que no son deseadas para nadie. Bien, si bien se dice un poco que somos un país bastante politizado, por ahí se puede percibir un poco esto de una parte de la sociedad que está muy involucrada desde su individualidad, y otra parte que muestra un poco más de rechazo. ¿Qué les parece eso? Yo creo que la sociedad en general, si uno pudiese decir la sociedad como si fuera un sujeto colectivo, y obviamente hay, uno podría, claro, como dice Martín, matices, ¿no? Diferenciaciones, pero la sociedad en general está enojada con la actividad política porque en general no le ha resuelto los problemas. Y en esto también creo que coincido con Martín, es decir, quienes tenemos responsabilidades, digamos, no nos tenemos que enojar con esa realidad, sino asimilarla.
Y también quienes tenemos responsabilidades, una forma de asimilarlas es no exacerbar esta sensación del conflicto, porque claramente el conflicto lo que va a generar es más violencia, más fricción, mayores divisiones, que es casi diría la garantía para que no se comiencen a resolver los problemas. Yo no creo, digamos, que la sociedad no pueda vislumbrar, digamos, una salida distinta a estos discursos excluyentes, discursos descalificadores, violentos, que pretenden cancelar la opinión del otro. Yo creo que la sociedad está intentando buscar otro camino. El problema es que a veces la dirigencia política entiende que se construye a través de las emociones y de las emociones negativas, y que a través de eso voy a poder tomar decisiones que en definitiva ya está demostrado que no van a resolver, que la sociedad no lo quiere, y que quien pueda expresar, digamos, la insatisfacción de una forma mucho más razonable, mucho más seria, que pueda explicar, que pueda articular un mensaje a través de mensajeros creíbles, me parece que la sociedad está esperando eso para, si se quiere, nuevamente tener la esperanza que creo hoy en una gran mayoría la tiene por lo menos averiada. En tu caso, Martín, ¿cómo ves la relación entre la política y los jóvenes? ¿Qué crees que es lo que pasó o en qué se le ha errado, podemos decirlo, por lo cual algunos jóvenes se han alejado un poco? Y primero decir que la cuestión de la vocería de la juventud es compleja, esto es mi opinión. La semana pasada he estado compartiendo una actividad con un grupo de jóvenes en una escuela, y un poco preguntaban qué había pasado con la distancia de la juventud, por qué la juventud se había alejado de la política. Y yo vengo hace un tiempo sosteniendo, creo profundamente, que no hay una distancia de la juventud de la política. Tal vez la juventud está participando y está inmersa en otras cosas. Es muy difícil pensar que hay una distancia de la política cuando uno con el teléfono en 15 minutos puede tener un pantallazo de la actualidad. Es decir, lo que sí creo que ha pasado y que muestra tal vez lo endeble de la relación entre juventud y política, que creo que también tuvo mucho que ver con algunos resultados, ¿no? Es que la juventud pasó a ser espectadora de un espectáculo, ¿sí? En donde se le perdió, yo creo, la utilidad o el respeto por el ámbito de la discusión pública. Y eso se reemplazó, creo que la política reemplazó en algún punto eso por hacer un espectáculo de la política. Algo, si se quiere, para lo que era el Coliseo para los romanos, ¿no? En donde a partir del conflicto, de la discusión intensa, algunos pocos se divierten y se deja, adrede o no adrede, no lo sé, pero se dejan de discutir cuestiones de fondo, ¿no? Los problemas del día a día de la gente. Yo siento que en ese espectáculo que la gente le ha perdido, creo, mirada de utilidad o de respeto, y pasó a ser un espacio de diversión de las redes sociales, se dejan de discutir algunas cuestiones de fondo. Yo veo pocas discusiones de fondo que estemos dando. Yo no veo que haya discusión de acceso a la vivienda, digo en temática juntos, ¿no? No veo debate de acceso a la vivienda, no veo un debate profundo y serio de la epidemia de salud, de problemática de salud mental, no veo que haya una discusión de cuestiones como tributación progresiva, cosas más vinculadas a lo que la gente se queja, y que también termina siendo consignas también en años electorales, ¿no? Porque la gente siente que tal vez a veces paga muchos impuestos, bueno, todo ese tipo de cuestiones, sino que no se están discutiendo, y sin embargo eso se ha reemplazado por un escenario, insisto, a partir del conflicto, diversión para algunos pocos, pero que la gente no se siente representada para nada con eso. Coincido con lo que dice Martín. A eso yo, digamos, complementaría con que los jóvenes fueron los grandes protagonistas de la última elección. Es decir, quien pareciera que no participa de la forma tradicional que se entiende que se debe participar en política, en organizaciones políticas, fueron los grandes actores que resolvieron la última elección. Si se quiere, es una nueva forma de participación, ¿sí? En que los partidos tradicionales
no hemos podido, si se quiere, interpretar y comunicar. Por lo tanto, yo de eso lo primero que tengo que deducir es que hay una matriz de intención de participar. Participan de la forma que pueden y como bien dice Martín, participan muchas veces de las formas que no creemos que es la mejor forma de participación, que tiene que ver con el cambio de paradigma a través de lo que es las redes sociales, que son muy propensas a poder, digamos, manifestarse emocionalmente, donde la posibilidad de razonar, de profundizar, de discutir políticamente casi está vedado, digamos, el formato, no invita a que haya grandes debates políticos. Por eso creo que uno de los grandes desafíos es que los jóvenes quieren participar, pero que hay que darle los ámbitos de discusión acorde al siglo que estamos viviendo, acorde a las formas de comunicación, que hay ganas de participar, y yo personalmente sigo entendiendo que la forma de participar es con los formatos actuales, pero sin violencia, con la posibilidad de entender que el otro puede pensar distinto y no pasa nada, que cuando se habla de temas hay que estudiarlos y si hay un debate tiene que ser un debate propio o denotando que previamente uno lo estudió, que haya conciencia crítica en el sentido de que uno pueda analizar la realidad con una mirada crítica y no porque es producto de lo que vende, hacia dónde va la ola. Bueno, nada. Me parece que es uno de los grandes desafíos, es tratar de canalizar esas ganas de participar que tienen los jóvenes, que fueron los que resolvieron las últimas elecciones, pero en un formato distinto. El de la formación, el del debate, el de la aceptación del otro. Creo que ese es el desafío, principalmente aquellos que seguimos estando en cargo de responsabilidad, ¿no? También, digamos, sobre lo que decía Marcelo, ¿no? También me parece interesante agregar que esas formas que dice Marcelo, que bien dice Marcelo, que tal vez no son a través de las formas tradicionales, que fue lo que se vio en un proceso que no pasó ayer, no pasó este año, es algo que se viene dando. También me parece que lo interesante es ver cómo todos esos procesos alternativos a la política tradicional terminan decantando la política tradicional, ¿no? Digamos, sigue existiendo en la política, digamos, tradicional, si se quiere, un dique de contención, y que también creo que eso es lo que hay que estimular. Hay que abrir esas puertas para que en las cosas que se van gestando en lo alternativo, que se van generando en lo histórico, ¿no? Los centros estudiantes, la participación, digamos, comunitaria, ver cómo podemos generar, tenga la ideología que tenga quien sea, cómo eso puede derivar en la participación en los canales tradicionales, que son en definitiva también los que terminan dando las discusiones que recién decía, estructurales o de fondo sobre los temas. ¿Creen que hay que hacer una transformación de esos canales, que hay que cambiarlos? ¿Cómo creen que se puede dar esa unión entre lo que conocemos de la política más tradicional y por ahí las nuevas formas, las nuevas dinámicas que se están dando con estas prácticas que son por ahí más asociadas hoy a los jóvenes? Sí, es imprescindible. Sí, Antonia. Foucault hablaba de campos de acción, digamos, ¿no? La sociedad actúa en un campo, ¿sí? Donde hay tensiones, muchas veces de intereses contrapuestos, en donde eso es un sistema que va funcionando. Hoy el campo de la comunicación es otro. Y ese campo de comunicación, digamos, está siendo mayoritariamente aprovechado por quienes creen que la política solamente se construye a través de la emocionalidad, y no la emocionalidad en general, sino la emocionalidad negativa, ¿no? Las emociones negativas que provocan ser adepto a alguien, que no sería, por supuesto, malo, pero sí ser enemigo de otro. Bueno, esa forma de construcción que a algún sector político le es redituable es el campo en donde hoy se está desarrollando la política, o una parte muy importante de la política. Eso no hay que rechazarlo, sino que tenemos que involucrarnos quienes pensamos
que hay otra forma de hacer política en ese nuevo campo de actuación que son las nuevas formas de comunicación, para que la forma que nosotros entendemos que hay que participar, porque yo sigo insistiendo, los jóvenes quieren participar, encuentren la posibilidad de que en esos nuevos canales de comunicación participen, como dice Martín, formándose, viendo temas concretos y cotidianos, que la cuestión no quede solo en la descalificación, sino que no gane el que es más violento, el que excluye más, sino el que empieza a construir relatos que tengan un fondo, que involucren al otro y que puedan construir una alternativa que va más allá de la emocionalidad. En todo caso, emocionalidad, pero con fundamentos racionales, ¿no? Entonces, a tu pregunta, sin duda, si quienes entendemos que la política tiene que ser de otra forma, no podemos soslayar el nuevo canal de comunicación que supone este cambio revolucionario de la comunicación social, ¿no? ¿Crees, Martín, que hay algún error que estén cometiendo por ahí los dirigentes que vienen de otra forma de hacer política en ese intento de pasar a estos nuevos canales, estas nuevas formas? No sé si decirlo, digamos, en términos de errores. Sí creo que hay como una cuestión en lo que decía al inicio, ¿no? Creer que la forma de llegar a esos nuevos canales y procesos alternativos es a través vuelvo sobre lo que era el Coliseo para los romanos, a través del conflicto, a través de montar una sobreactuación sobre los temas, sobre el posicionamiento sobre los temas, sobre el uso de los medios digitales para tratar de comunicar la misma idea, me parece que poco sentido tiene y poco hace acercar. Lo que se tiene que actualizar, si se quiere, es el contenido, no la forma. Es decir, lo que se tiene que ayornar es la propuesta, no la forma. A lo sumo, la forma acompaña la propuesta, la idea de fondo, en lo que se está pensando que resuelve, vuelvo a lo mismo, los problemas cotidianos de la gente. Pero yo creo que a veces termina en la sobreactuación de algunas cuestiones, más cuando uno piensa en los términos nacionales, ¿no? Cuando uno ve en los grandes medios nacionales las campañas, por ejemplo, uno ve que hay veces hay un intento que tal vez no es necesario forzarlo tanto, sino que tal vez la cuestión que no se está atendiendo es cómo cambiamos el contenido, y recién lo decía Marcelo, la cuestión de los mensajeros, ¿no? La complementación de los mensajeros, poder refrescar, ¿no? Esos mensajeros complementarios, no excluyentes, para mí también es importante. Creo igual que se está haciendo un cambio en ese sentido. La verdad es que lo veo, el avance lo veo, así que es cuestión de profundizarlo también, un poco. Bien, un poco en el marco de la fecha del 17 de octubre, hablemos un poco de peronismo, que se definió de muchísimas formas, se resignificó un montón de veces. ¿Qué creen que es lo que persiste hasta el día de hoy? Obviamente que todo 17 de octubre para los que militamos en el Partido Justicialista es la fecha más importante, ¿no? Porque es el acta de nacimiento. Y uno, para intentar ser un dirigente, por lo menos en mi caso, siempre intento que las fechas históricas tienen que servir para ver cuáles son los patrones que rescato de esa fecha, pero cómo los adapto al presente, ¿no? Hace un tiempo alguien me mandó nuevamente, un compañero, el discurso de Perón ese 17 de octubre. Recordemos que fue el momento cuando él estaba detenido en la isla Martín García, venía de ser secretario de Previsión Social del gobierno de turno, y un sujeto colectivo, ¿sí?, entendió que la persona que les había dado algo había que ir a rescatarlo, ¿no? Bueno, era el sujeto trabajador, ¿sí?, que le había dado cosas. Le había dado aguinaldo, le había dado vacaciones pagas, el famoso estatuto del peón,
y así comenzó, digamos, todo lo que es los derechos laborales. Pero ¿por qué digo lo de ese discurso? La primera palabra del discurso ese de Perón no dice ni buenas tardes ni buenas noches, sino dice trabajadores. Pareciera, digamos, que en esa palabra es como nace un sujeto colectivo que hasta ese momento no era sujeto, ¿sí? Hasta ese momento era objeto de decisiones de poder, y siempre decisiones de poder, en todo caso, en función de quienes decidían y detentaban el poder económico o fáctico, ¿sí? ¿Y qué significaba, digamos, esa palabra de trabajadores? Significaba que un sector altamente vulnerable dejaba de ser objeto para ser sujeto político. A partir de esa identificación, yo digo, de esa aparición como sujeto político en la palabra trabajadores, siempre me pareció muy, muy sintomático que haya sido esa la primera palabra. No hubo, digamos, un retroceso a que los trabajadores volviesen a estar en esa situación de dejar de ser sujeto político. Siempre a partir de ahí fueron y son sujeto político. Por lo tanto, es la razón de ser del peronismo. ¿Y qué representaban en ese momento? Un sector vulnerable de la sociedad. Y desde el punto de vista del imaginario y de la cultura política, el peronismo sigue representando simbólicamente eso. Y si sigue existiendo sectores vulnerables en la sociedad, quien tiene que rescatar esa bandera histórica, para mí es el peronismo. Y en todo caso, nosotros, quienes militamos en el justicialismo, debemos, con muchísimo, digamos, esfuerzo, adaptado al siglo XXI, nuevamente representar lo que fue esa acta de nacimiento, no solo de los trabajadores, sino de lo que representa, que es mucho más amplio, que son los sectores más desprotegidos de la sociedad. Me parece que ese es el gran desafío del hoy del justicialismo, ¿no? De cómo retomar a esa representatividad simbólica en mensajes actualizados al siglo XXI para que seamos los que mejor representemos esa simbología. Yo siempre rescato que, digamos, la cuestión adhiero completamente a la cuestión del repaso histórico, claramente por mi edad, no voy a hacer énfasis en eso, sino un poco lo que uno siente, ¿no? Tal vez como militante. Yo sí algo que destaco de este tiempo, ¿no? De participación dentro del peronismo, del justicialismo, es la adaptabilidad a cualquier coyuntura y a cualquier situación de lo que es la mirada de país que aporta, que tal vez fue en su momento algo lo disruptivo, ¿no? Lo disruptivo en su momento fue una mirada de país distinta, digamos, en la génesis. Yo creo que estamos también en un momento en donde está puesto sobre la mesa, ¿no? El perfilamiento que uno da, la discusión sobre, bueno, cuál es la actualidad de los valores, qué discusiones hay que volver a dar sobre los temas, y me parece que también la coyuntura y, digamos, la actualidad son una oportunidad muy importante para eso, para repensar esas cuestiones. Me parece que tuvimos una oportunidad con las sucesivas marchas universitarias que tuvieron mucha adhesión, que tuvieron una adhesión transversal a la sociedad. Eso me parece también que es muy importante poder, que por lo que sea fuerza, ¿no? Y por lo que también uno comparta en el mano a mano con el par, no necesariamente el que sea, digamos, el compañero o la compañera de militancia, sino con el par, la persona que uno frecuenta en el día a día, poder explicar, y vuelvo a esto, a la versatilidad, ¿no? De la adaptabilidad de lo que es ese proyecto de un país que fue en su momento y que creo que es hoy con mayor vigencia que nunca, de qué es la movilidad social ascendente, cuando uno escuchaba, yo estuve en la marcha el otro día y digo, la gente decía, ¿no? Autoconvocada, es tal vez una de las últimas cosas que nos quedan en Argentina como proyecto de país con movilidad social ascendente, ¿no? Poder pensar que sea una propuesta también de derecho, ¿no? Que sea una propuesta de un país diverso, y creo que algo que decía también Marcelo, que tal vez es la razón de ser, que sea también un proyecto pensado en el trabajador y desde el trabajo, ¿no?
que aporte una mirada también de país productivo, ¿no? Como la sustitución de importaciones, todas esas cosas que uno, que obviamente le gusta, ¿no? Estoy notando tal vez alguna cuestión, todas esas cosas que uno tal vez le escucha, ver la versatilidad y la actualidad que tienen, ¿no? Y a través de esa versatilidad y de esa actualidad poder compartirlo y transmitirlo, porque me parece que también es lo que, en una de las cosas, ¿no? Otra cosa que también tiene muchísima actualidad, y es que también en el peronismo no sobra nadie. Y en esa forma que uno dice, hay que pensar lo que también nos ha dado los mayores éxitos, ¿no? Uno que a la corta edad, cuando uno repasa cuáles fueron las mejores performances, fue cuando hubo una perspectiva de peronismo amplio, unido, ¿no? En donde con ese mismo mensaje se pudo interpretar lo que también la sociedad demandaba, lo que la sociedad buscaba. Ese es el extracto, ¿no? Que yo veo hoy, que yo siento, 23 años, ¿no? Si se quiere, a mí es lo que me interpela, y desde donde también me siento cómodo para militar, porque también es una cuestión. Nadie es ajeno a que es un tiempo difícil para participar. Digamos, es una cuestión, pero que no es una cuestión tampoco generacional. Es una cuestión que la participación en general se puso en crisis, ¿no? Y bueno, desde ese lugar es tal vez que yo he encontrado tal vez el mejor marco para poder hablar del peronismo en el siglo XXI. Bien, sin embargo, a veces cuando las personas no vienen de una tradición peronista o militante o demás, se tiende más a lo apolítico, se dice, o lo no partidario. ¿Cuál creen que hoy es el lugar, el rol, el sujeto, si se quiere, que por ahí el peronismo, el justicialismo puede conquistar? ¿Son los trabajadores? ¿Son los estudiantes? Originariamente, y te agradezco la pregunta, el peronismo, su matriz genética, por decir de alguna forma, era una matriz transversal, absolutamente transversal. Cuando uno ve en la primera elección del peronismo, trascendió, digamos, a solo los trabajadores o solo los quienes militaban en el partido que llevó a Perón como presidente. Había sectores socialistas, sectores radicales, sectores empresarios medios, chicos. Un modelo, digamos, en el que se pretendiera representar lo más amplio de la sociedad, lo más heterogéneo de la sociedad, que creo que es a lo que nuevamente el peronismo debe tender, ¿sí? Y en esto, no Martín, digamos, ¿no? Porque está haciendo sus primeros pasos, pero quienes tenemos más años, también es cierto que hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué el peronismo está como está? Es decir, vamos a poder volver a retomar con un formato del siglo XXI las ideas históricas del peronismo en la medida que admitamos que se han cometido errores, ¿sí? Y que han existido decisiones que esa idea de integrar a toda la sociedad de un peronismo amplio no se cumplió y se tendió al contrario, a achicarse, ¿no? Entonces, creo que hay que volver a partir de una autocrítica a esa vocación de poder representar a sectores que no son antagónicos por el hecho de no pertenecer formalmente al Partido Justicialista, pero que sí son capaces de poder integrar un movimiento productivo, como dice Martín, que creo que fue el origen, o uno de los orígenes, o los patrones, o los pilares fundantes de aquel peronismo que yo sigo reivindicando como el que hay que retomar para ser nuevamente alternativa, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo ves? ¿En qué sentido? No, bueno, esto, ¿dónde crees que puede apuntar? ¿Puede ser el justicialismo o la política en general ante una sociedad que cada vez se muestra más apartidaria o apolítica, si se quiere, o así lo manifiesta por lo menos? ¿A qué sujeto social, político, lo que sea, a dónde te pensás que puede apuntar para conquistar a esas personas que se muestran más alejadas? Mirá, yo creo que cualquier pensamiento estratificado que uno quiera hacer, de a dónde tiene que ir la respuesta, no va a alcanzar.
Es decir, si uno piensa solo con la juventud alcanza, y no. No sé, solo con los adultos mayores alcanza, no. Creo que tiene que ser el mensaje, que creo que también estamos en un momento, ¿no? En donde, digo, hay que construir ese mensaje, esa oferta que recién Marcelo decía que la dirigencia, ¿no? Va a llevar a la sociedad. Yo creo que tiene que tener destinatario a todos. Y en lo personal, creo que la única forma de tener un mensaje que llegue a todos, digo, me aparto, digo, para que le llegue a la juventud, pero digo, lo miro a Marcelo, digo, para que le llegue al rango etario, digamos, de Marcelo, de adultos jóvenes, digamos. Tiene que ser, tiene que ser, digamos, cuál es el proyecto de país que se quiere discutir, ¿no? Y en eso creo que el peronismo tiene muchísimo para aportar. Creo que en ese proyecto de país, mucha de lo que recién hacíamos un repaso apresurado, ¿no? Pero muchas de las cosas que uno veía y escuchaba en su momento, en los momentos fundacionales, vuelvo a insistir, creo que tiene muchísima actualidad y creo que muchas cosas parecían saldadas, hoy parece que están vueltas a poner en tensión. Creo que sostener algunas cuestiones que la sociedad tiene saldadas, que creo que también hace que las defiendan, ¿no? Nadie hoy discute, o una porción, digamos, mayoritaria creo que no discute los derechos laborales, creo que una porción mayoritaria no discute la diversidad que ha construido la Argentina el último tiempo. Me parece que todas esas cosas, mientras se comunique como proyecto de país, proyecto de provincia, proyecto de ciudad, mientras haya un proyecto que es transversal, no estratificado, creo que si se quiere es la forma que apresuradamente imagino mayor alcance puede tener. Bien, ahora por ahí proyectando un poco a futuro, ¿cómo ven la política en los próximos años y en un futuro próximo? Y hoy vos, Marcelo, hablabas y hablás generalmente sobre el malestar en la política por parte de la sociedad, de las personas. ¿Qué creen que hoy genera esperanza? El malestar en la política yo siempre lo señalo, digamos, porque uno tiene que ver cómo en los canales de expresión de la sociedad se manifiesta mayoritariamente un malestar y tiene legitimidad el malestar. Uno tiene que preguntarse, ustedes saben que me gusta mucho la psicología, ¿no? Si Freud decía que hay 3 profesiones que son imposibles, la del psicoanalista, la del docente y la del quien gobierne. El psicoanalizar, educar y gobernar. ¿Por qué? Porque las 3, lo decía en forma para interpelar el debate, porque las 3 tienen cumplimientos casi imposibles en el ideal del objeto, digamos, ¿no? Nadie puede pretender que un maestro termine educando definitivamente a alguien, nadie puede convertir en una persona absolutamente desentendida de sus propias angustias, que es un poco el rol del psicólogo, y ningún gobernante es capaz de resolver los problemas de todos, digamos, ¿no? En el caso de la política, digo que el malestar muchas veces está agravado, esa imposibilidad a que la política hace promesas de felicidad en un sentido irresponsable, electoral, cortoplacista, basado en esa emocionalidad negativa que tiene muchas veces la sociedad, para ofrecer y prometer una felicidad que es absolutamente imposible. Entonces lo que hace es agravar la imposibilidad y agrava aún más la imposibilidad de cumplir con el objetivo y se agranda el malestar. Entonces yo creo, por lo menos, que una forma de poder colaborar en que ese malestar sea menor es no prometer lo imposible, no prometer la felicidad, aunque la verdad sea dura, ¿sí? Decir lo que realmente se puede hacer, cumplir con la palabra, que la propuesta tenga que ver con un análisis serio sobre cada uno de los temas. Y yo creo que la sociedad, en el fondo, eso lo tiene que empezar a capitalizar como positivo, de entender que se le está hablando con la verdad
y cuando se cumple, aunque no pareciera que es todo, va a haber una pequeña satisfacción que va a empezar a atenuar ese malestar. Yo estoy convencido que la política tiene que retomar el camino de menos emocionalidad, más racionalidad, de que la palabra tenga valor, de que no cualquier cosa es justificable por un voto, porque eso es, para mí, es el germen de generar mayor malestar en una sociedad que ya tiene o tenemos demasiado, ¿no? Bien, en tu caso, Martín, como joven, como coordinador de un grupo de militancia de jóvenes, ¿qué es lo que hoy te genera esperanza? Yo comparto muchos espacios tengo un grupo del cual estoy recontra orgulloso, ¿no? Y yo lo que noto cuando salgo, porque creo que el ejercicio más interesante que creo que hay que hacer es cuando uno se siente cómodo en lugares con determinadas personas y con determinada gente, compartir con otros, ¿no? Y cuando yo salgo y hablo con amigos incluso que de ideologías diferentes que militan en espacios distintos, cuando yo escucho y veo, noto que hay una tomada de nota en términos de qué es lo que a la sociedad en abstracto, pero a las familias de cada uno de ellos había cansado de la política en su momento. Yo creo que hay una toma de nota en eso, en la nueva generación. Eso me da particular esperanza. Y me pasa que obviamente va a haber personas que van a seguir aprovechando el beneficio del caos. El caos, Marcelo lo expresaba recién con la cuestión de la política de la emocionalidad. Es algo que a corto plazo, con fecha de vencimiento, pero que da resultados. Bueno, probablemente alguien más pueda sacar, siempre limitándome a mi rango etario, ¿no? Que pueda sacar beneficio de la dinámica del caos, pero creo que es algo que tiene fecha de vencimiento. Esta cuestión del apelar constantemente al ellos y al nosotros, de las ratas versus los héroes, ¿no? De descalificar con la simpleza de 140 caracteres a una persona en términos humanos y personales y no en términos políticos, que eso sea moneda corriente. Creo que es una de las cosas que creo que hay todo un bloque generacional de dirigentes de distinto espectro ideológico que tomaron apunte. Y eso en lo personal a mí me da particular esperanza. Sumado, creo que son dos cosas. Una es esa, la pongo primero porque me parece que es la que tiene más importancia. La otra es que noto que hay como también una generación que se viene de dirigentes políticos que no solo se imita a mi edad, en esto tengo que ser, digamos, creo que también un poquito más, hay una generación también intermedia que entendió o defiende el valor de la formación para con la función pública. Que la formación para con la función pública es también una forma de darle un valor agregado a la gestión, al Estado. Y cuando me pongo a pensar en la conjunción de que la grieta no sea más un usufructo, sea un beneficio discursivo, en donde, bueno, partimos la cuestión en mitades y nos quedamos la mitad a cada uno. Cuando uno piensa que eso ya hay toda una generación que no encuentra un sentido en eso y que cree que la formación es importante para resolver los problemas complejos del Estado y de la sociedad, problemas estructurales, de la suma de esas dos cosas, sí, claro, estoy esperanzado. De hecho, es difícil, si uno no encuentra optimismo y esperanza en eso, encontrar el sentido de participar, que es lo que hacemos todos nosotros. Bueno, que es lo que también algo debe pasar a Marcelo. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Marcelo por estar acá, por charlar con nosotros. La verdad, un gusto, un placer tenerlos acá. Esto fue el primer capítulo, el primer episodio de Activa 45 Minutos. Síganos en redes, suscríbanse y bueno, esperamos tenerlos pronto de vuelta para charlar de otros temas. Por supuesto, muchísimas gracias y si uno tiene que poner dónde está la esperanza del futuro, la esperanza es los jóvenes, ¿no? Jóvenes comprometidos. Seguramente hay otros indicios de esperanza, pero uno claro es los jóvenes comprometidos. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Esto fue Activa 45 Minutos, un podcast producido por Activa Juventudes y Militancia. Si querés enterarte de los próximos episodios, suscríbete y activa la campanita. Encontrá nuestros episodios en Spotify y no te olvides de seguirnos en Instagram como @activa.ab.